Bien, les damos la bienvenida a la presentación de la versión completa e integrada del diario de Ana Frank, publicado por el Centro Ana Frank Argentina y editado por Eudeva. A 132 años del nacimiento de Otto Frank, el padre de la autora del diario, quien fue responsable de la primera publicación del texto de su hija en 1947. En este sentido, hemos titulado este encuentro El sueño de una hija y el desafío de un padre. Contaremos con intervenciones de miembros del equipo del Centro Ana Frank, su director Héctor Shalom, y Luis Quevedo, el gerente general de Eudeva. Comenzaremos entonces por una breve presentación sobre Otto Frank a cargo de Victoria Serra, guía del Museo Ana Frank y miembro del equipo de comunicación del centro. Vicky, todo tuyo. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Como bien decía Wanda, yo ahora les voy a compartir una presentación que introduce este tema, este eje central de esta presentación, que es el sueño de una hija y el desafío de un padre. Como bien dijo Wanda, en el aniversario del nacimiento de Otto Frank. Otto Frank nace un día como hoy, en 1889, en Alemania. Él venía de una familia de banqueros, sin embargo no se encarga propiamente dicho del banco de su familia hasta posteriormente la Primera Guerra Mundial, en la cual Otto participa siendo teniente. Aquí podemos ver algunas fotografías de su infancia y de su tiempo en el ejército. En 1925 Otto contrae matrimonio con Edith Hollander, y al año siguiente tienen a su primera hija Margot, y en 1929, el 12 de junio, a Ana Frank, quien es la escritora de este libro que hoy nos convoca. Lamentablemente, y como bien sabemos, en 1933 sucede el ascenso del nazismo en Alemania, con lo cual Otto Frank decide que la Alemania en la que él había crecido ya no era la misma y que su familia debía continuar su vida en algún otro lado. Elige los Países Bajos como lugar para mudarse con su familia, donde vivir una vida tranquila, como pueden ahí leer la cita. En este lugar es donde Otto Frank establece su compañía Opecta, una fábrica de pectina, en la cual contrata y trabaja junto con personas que muy pronto se iban a volver muy amigos y personas muy cercanas a Otto. Una de ellas, podemos verla en una de las fotografías, es Mipis, quien está más en la foto de la derecha, junto a Otto. Lamentablemente, como bien sabemos también, en 1939 sucede la Segunda Guerra Mundial, en el momento en el que Alemania invade Polonia. Un año después invaden los Países Bajos y allí es cuando las cosas cambiaron completamente para la familia Frank. Otto decide que como exiliarse no era una posibilidad ya, lo mejor que podían hacer era esconderse. Por suerte, detrás de esa fábrica, de esa compañía que tenía Otto, existía un anexo, una pequeña casa, en la cual deciden que era un buen lugar para pasar el tiempo hasta que las cosas fuesen mejores. Allí transcurren 2 años, Otto acondiciona lo mejor posible este lugar para que sea vivible. No solamente se esconde la familia Frank, esta familia de 4 miembros, sino que también hay una familia de 3, amiga de la familia Frank, y un conocido de ellos. En total eran 8 personas que eran protegidas por los trabajadores de la fábrica. El 4 de agosto de 1944, a través de una denuncia anónima, las familias son descubiertas y llevadas a diferentes campos de concentración. Aquí es donde Otto no ve más a su familia, ya que él es el único sobreviviente de los escondidos. Sin embargo, cuando regresa a Holanda en 1945, se encuentra con que las personas que lo habían protegido lograron conservar, aprende muchísimo al leerlos, y años después, en 1947, por fin se publica la primera edición, la cual podemos ver en pantalla, y quiero que noten cómo en la primera hoja de esta primera edición está la foto que hoy es la tapa de la edición que estamos presentando en este día. Quiero cerrar este segmento sobre Otto Frank mostrándoles a Otto. Para nosotros el testimonio es algo súper valioso, creemos que se puede aprender muchísimo de las personas que vivieron estos hechos, y qué mejor para cerrar este momento que Otto Frank poniendo en palabras lo que fue para él encontrarse con Ana en su diario. Primero les voy a compartir el sonido de la pantalla. Así está compartido, buenísimo. When I returned, and after I had the news
that my children would not come back, Miep gave me the diary, which had been saved by, I should say, a miracle. It took me a very long time to read it. And I must say, I was very much surprised about the deep thoughts Anna had, her seriousness, especially her self-criticism. It was quite a different Anna I had known as my daughter. She never really showed this kind of inner feeling. She talked about many things, we criticized many things, but what really their feelings were, I only could see from the diary. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicky. A continuación, Héctor nos dirigirá unas palabras. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es un momento de inmensa emoción como director del Centro Ana Frank presentar junto a Luis Quevedo esta publicación del diario, que es el resultado de un trabajo muy intenso y es el resultado de un proyecto que pone por primera vez este diario en la versión que ella quería mostrar, que ella quería contar, que es la versión que ella reescribió. Quiero poder compartir con ustedes alguna información sobre qué tiene de particular esta publicación y por qué llamamos a esta publicación completa e integrada. Contarles que Ana Frank empieza a escribir el diario el día de su cumpleaños número 13, el 29 de junio de 1942. Ella recibe de regalo un diario conocido, identificado, con tapas de tela roja a cuadros, y ella empieza a escribir el diario aún estando en libertad. Ellos se esconden apenas un par de semanas después. Quiere decir que el diario tiene solo sus primeros días, sus primeras páginas escritas en libertad, porque el 5 de julio llega una citación para la hermana mayor de Ana, que tenía 16 años. Los jóvenes a los 16 años eran citados a los campos de trabajo, que era un eufemismo de los campos de concentración, y Otto Frank había decidido que no iba a aceptar que su hija se presente. Quiere decir que el 5 de julio, apenas unas semanas después de recibir el diario, deben esconderse. Los 25 meses siguientes, Ana escribe el diario estando escondida. Ella comienza a escribir en este libro de tapas rojas cuadriculadas, le dedica, construye una amiga imaginaria que es Kitty. El diario tiene un formato epistolar, es decir, todos los días ella le escribe una carta a su amiga imaginaria Kitty, y así transcurren los primeros 6 meses de escondida hasta que se le termina el diario que ella había recibido. A partir de ese momento, Otto Frank le facilita cuadernos y entonces ella continúa escribiendo el diario en diferentes cuadernos. Esta es la versión que nosotros hemos llamado la versión espontánea del diario, o que para las investigaciones posteriores fue reconocida como la versión A del diario. En noviembre de 1943, Ana Frank escucha
a través de la radio clandestina, de la radio Orange, que se emitía desde Londres, que el ministro de Educación en el exilio de los Países Bajos pedía que se conserven los escritos, las cartas, los textos, todo documento que va a ser valioso para después de la guerra. Cuando Ana escucha esto y cuando los que estaban escondidos escuchan esto, todos miraron hacia Ana y pensaron en el diario que todos sabían que Ana estaba escribiendo. Es así que ella decide reescribir su diario y dice en su mismo texto que piensa que va a ser la base de una novela que llamaría La casa de atrás. Ana Frank entonces empieza un extenso proceso de reescritura del diario y reescribe hasta que el 29 de marzo, hasta que el 1 de agosto escribe su última página en el diario espontáneo y 3 días después, el 4 de agosto, son deportados. Quiere decir que Ana Frank no consigue completar la reescritura de su diario. Hay 4 últimos meses que ella no reescribe. Para nosotros el valor de la reescritura es el valor de lo que ella quiso que se conozca, de sus sentimientos, de sus pensamientos. Es una suerte de diario reescrito cuando ya tenía cerca de 15 años, y entonces esa versión completa hoy está en nuestra publicación. Esta versión completa de lo que ella reescribió, y más los últimos 4 meses que ella no alcanzó a reescribir, y entonces en nuestra publicación está la versión espontánea. La versión espontánea es la A, la versión reescrita es la B, y cuando Otto Frank recibe todo esto, decide integrar textos de la A y de la B y hacer lo que es conocido como el texto C, que es una suma de cada una de las partes que hace Otto Frank con todo su amor, con todo su dolor. La versión que hemos conocido hasta esta es la versión de la integración que hizo Otto Frank. Para nosotros, esa versión, traducido a 70 idiomas y decenas de millones de ejemplares vendidos, contribuyó a que la historia de Ana Frank se haga tan interesante, tan masiva. Pero lo que nosotros hemos publicado es la suma de lo que ella quiso que se publique, más los últimos 4 meses que ella no alcanzó a reescribir. Este es el inmenso valor que tiene esta publicación con Eudeva, y tenemos el honor de que esto suceda por primera vez en nuestro idioma y en nuestro país. Algunas probablemente curiosidades o preguntas que nos hacen en forma frecuente acerca de cómo se encontró el diario. Cuando los nazis llegaban a las casas a deportar a los judíos, les pedían que agarre cada uno una maleta, una valija, y pongan allí sus objetos de valor. Era una manera de facilitar el robo en el momento en que las familias eran deportadas. Por supuesto, lo que hace Ana Frank es agarrar una pequeña maleta y pone sus objetos de valor: el diario, sus cuadernos, sus cuentos, las hojas sueltas en la que había reescrito el diario, un cuaderno de citas bonitas. Ella leía clásicos y reescribía
las frases bonitas que encontraba en esos clásicos, y entonces había un libro, un cuaderno que se llamaba el Cuaderno de las Citas Bonitas, muchas fotos que hoy conocemos, todo eso pone a Ana Frank en una valija en el momento en que los nazis estaban allí para deportarlos. Un oficial que vio eso le saca la valija, por supuesto no le interesaban ese conjunto de papeles y cuadernos, la vacía en la sala en la que estaban y le usan la valija para llevarse objetos de valor, por supuesto, económico. Unas horas después que fueron deportados los 8 escondidos y 2 de los protectores. Otras protectoras, entre ellas Mipgis, entra al escondite, a la casa, ve todo desordenado, esto lo relata ella misma, ve todo saqueado y encuentra en el suelo, como casi apilado, todo lo que había escrito Ana. Lo junta, ella confiaba que Ana iba a volver con vida, y lo junta esperando que Ana vuelva para entregárselo. Eso no sucedió, fueron deportados, primero a un centro de detención en los Países Bajos, en Westerbork, de allí trasladados en los trenes de ganado hasta Auschwitz, y es allí donde al momento en que entra el ejército ruso por el este, vacían Auschwitz, Otto Frank consigue esconderse en una enfermería. Esto significa que cuando los nazis se van del campo, él queda con un núcleo de personas y sobreviven y se salvan. Y Ana Frank y su hermana Margot fueron deportadas a Bergen-Belsen, que es donde mueren en el mes de febrero de 1945. Cuando Otto, después de transitar diferentes países después de la liberación de Auschwitz, en el mes de junio regresa a Ámsterdam, se aloja en la casa de Mipgis, de la protectora, y empieza a buscar a sus hijas y a su esposa. La búsqueda era compleja, iba a las estaciones de tren, les preguntaba a las personas que bajaban del tren de dónde venían, si habían visto a sus hijas. Era una búsqueda muy primitiva, muy dura, muy difícil, hasta que efectivamente 2 personas le cuentan que venían de Bergen-Belsen y que habían estado con Ana y Margot y que ambas habían fallecido. Información que luego ratifica la Cruz Roja Internacional. Con esa información, Mipgis le entrega a Otto todo lo que había encontrado ese día tirado en el suelo. Otto lee con mucha dificultad, imaginarse lo que puede significar un padre leyendo el diario íntimo de una hija escrito entre los 13 y los 15 años, asesinada. Y allí Ana escribe que sueña con ser periodista y escritora y que sueña con publicar un libro que llamaría La casa de atrás. Otto está presionado por este deseo de Ana Frank, por eso este encuentro lo llamamos el sueño de Ana Frank, y lo que significa, por un lado, quién está interesado en leer sobre la guerra, y por otro lado, qué significa publicar el diario íntimo de una hija. Pero finalmente, 2 años después, en el año 47, decide publicarlo, le quita algunos temas que les parecía las peleas con su madre, su desarrollo sexual, y se hace la primera publicación, y de allí luego se traduce al francés, al inglés. En el año 52 se publica por primera vez en castellano,
Y es así que Otto Frank dedica gran parte de su vida al desafío de cumplir y de hacer cumplir el sueño de Ana Frank. El diario luego se transforma en una obra de teatro. Millones de personas vieron la obra de teatro en Estados Unidos. Argentina tuvo un privilegio único. En el año 57, la obra de teatro de Ana Frank se daba simultáneamente en yiddish, en el Teatro IF, en italiano, en el Centro de Beneficencia, y en el Cervantes, en español. Es decir, es un antecedente único que la obra de Ana Frank se estuviese dando en 3 idiomas distintos en una misma ciudad, y esto fue en nuestro país. Un dato para comprender algo más de lo que fue la publicación del diario, de nuestra publicación, es que de los cuadernos que Ana escribió, hay un cuaderno que no se encontró. Un cuaderno en el que hay escritos textos de 11 meses, en el año 43. Quiere decir que de la versión espontánea no se encontró la totalidad de la escritura. Y es así entonces que el trabajo de Otto de integrar fue sumamente complejo. Esta es la edición que nosotros tenemos hoy, y tenemos gracias al trabajo de Otto Frank, que hoy nos parece importante poner de relieve, porque dedicó toda su vida a cumplir el sueño de Ana. Se estima en más de 100.000 las cartas que respondió. Todo el mundo le escribía a Otto Frank, todos querían preguntar cosas sobre Ana, y Otto Frank una a una respondió cartas en todo el mundo. En Argentina se escribió con Brusone. Brusone hace una serie de pinturas sobre Ana Frank. Esto significa que Otto Frank tuvo contacto con Argentina. Es más, hay una carta en los archivos de la casa de Ana Frank en la que intenta tomar contacto con Argentina, con una amiga, para ver las probabilidades de conseguir visa para emigrar a nuestro país. Otto Frank recupera la casa en el año 1960, descubre que la casa en la que estuvieron escondidos iba a derrumbarse, consigue frenarlo, consigue recuperar la casa y la abre vacía, porque él dice que vacía quedó su alma. Abre vacía la casa y personalmente se ocupa de mostrar la casa a los visitantes. Y crea Otto Frank una fundación, la Fundación Ana Frank, para que los jóvenes del mundo se nucleen alrededor de la figura de Ana para luchar contra las guerras, para luchar contra toda forma de violencia en el mundo. Años 60, apartheid en Sudáfrica, guerra en Vietnam, segregacionismo en Estados Unidos, y en ese contexto Otto Frank convoca, nuclea jóvenes para trabajar juntos por la paz, contra la guerra y contra toda forma de discriminación. El Centro Ana Frank Argentina es parte de la fundación que creó Otto Frank, y de alguna manera somos portadores del legado de Ana Frank, pero portadores también de la visión de Otto Frank de crear espacios de encuentros de jóvenes para que juntos luchen contra toda forma de violencia y discriminación en el mundo. Esta publicación estamos convencidos que va a seguir interpelando a los adolescentes, los y las adolescentes, que va a generar inspiración, que va a seguir siendo el regalo preferido de una madre, de un padre, de una tía, de un abuelo, de una abuela, a un adolescente,
que es probablemente uno de los mejores regalos que quizás cada uno de nosotros hemos recibido. Y bueno, esta publicación va a volver a generar este impacto en los jóvenes de Argentina, de toda América Latina. Es un enorme orgullo, es un enorme placer presentarlo y estamos convencidos que con esta publicación aportamos nuestro granito de arena a la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Así que quiero transmitir mi enorme agradecimiento a Luis Quevedo, a todo el equipo de EUDEVA que trabajó muchísimo para que esta publicación pudiese estar hoy impresa y ya a partir de mañana seguramente en las diferentes librerías. Así que de corazón, muchas gracias Luis Quevedo, muchas gracias EUDEVA y muchas gracias a todo el equipo. Muchas gracias, Héctor. Ahora es el momento de Luis, a quien me sumo a las palabras de Héctor. Le agradecemos muy especialmente por todo su apoyo y todo su acompañamiento. Y ahora nos va a contar un poco el detrás de escena de todo esto. Así que, Luis, la palabra es tuya. No, muchas gracias Héctor, gracias Wanda, muchas gracias a todo ese maravilloso equipo que compone la Fundación Casa Ana Frank en la Argentina, porque son, la verdad, incansables batalladores en pos de ideas y de valores que nos representan a todos. Entonces, este libro, que es verdad que hace mucho tiempo que estamos trabajando y que lo queríamos tener, no es un libro más en nuestro catálogo. Cuando los editores presentamos libros, siempre estamos presentando en sociedad un hijo. Este es muy especial. Es muy especial porque se trata de un libro clásico, es muy especial hacerlo también este día, porque Otto Frank también fue editor, y de alguna manera nos sentimos identificados con ese trabajo, con ese tesón que puso, no solamente para homenajear a su hija, sino también para mejorar, ¿no?, el mundo en el que vivía. Y los editores trabajamos con palabras, y Ana Frank trabajó con palabras. Es cierto que la literatura no puede cambiar el mundo, pero las palabras sí pueden cambiar el mundo, ¿no? Y las palabras de Ana Frank en ese sentido son sumamente inspiradoras, son palabras que transforman, pero que nos transforman también a quienes las leemos. Son palabras reflexivas. Ana Otto lo decía, que se sorprendió, claro, porque era un diario y los diarios son de factura secreta, digamos, son un diálogo con uno mismo también. Otto se sorprendió por ver lo que pensaba Ana Frank respecto de sí misma, de las distintas Ana Frank que ella sentía que era, y es sumamente conmovedor porque hay una reflexión muy, muy fuerte en una adolescente que además vivía el encierro, la privación de la libertad, en condiciones muy adversas. El diario transmite reflexión, son palabras de resistencia, pero son palabras de esperanza, son palabras de esperanza, de una niña que tenía toda la vida por delante y que por supuesto la guerra, el nazismo, el holocausto, la discriminación, la segregación, el crimen impidieron que pueda tener. No son solo las palabras de Ana, también uno puede ver las palabras de millones de víctimas de la Shoah, ¿no? Uno puede sentir que no hay una sola Ana, que en esa vida que ella, en ese sufrimiento que tuvo, está la representación de muchas otras familias. Y es un legado. Lo que hizo Otto fue transformar el diario La Casa de Atrás en un legado para todos nosotros, para la civilización. Estamos hablando de un libro clásico. A mí me gusta una definición que dice que vos te das cuenta que un libro es clásico porque vos no lo estás leyendo a él, sino que él te está leyendo a vos. Y esto se ve con mucha claridad en el caso del diario de Ana Frank. Uno no puede menos que pensar e interrogarse a sí mismo, después de leer esta historia, ¿qué hubiera hecho uno? ¿Qué me hubiera pasado? ¿Cómo me hubiera comportado si yo hubiese pertenecido a la familia Frank? O si hubiese sido el vecino,
o si hubiese convivido en el colegio con Ana, o estado en el barrio, yo hubiera tenido una actitud de indiferencia, la hubiera protegido, hubiera contribuido a que el escondite sea lo más seguro posible. El diario nos está leyendo a nosotros. Es un libro clásico, es un libro que además de estar muy bien escrito, hay mucha belleza en muchos pasajes del libro. Está muy bien escrito, sorprendentemente bien escrito para una nena de 14 años. Entonces, nosotros no leemos el libro, Ana nos está leyendo a nosotros. Es un libro que va a seguir siendo un clásico mientras que en este mundo que vivimos haya guerras, haya violencia, haya discriminación, haya desigualdad, haya inequidad, haya segregación, haya violencia de unos contra otros, haya exclusión por razones ideológicas o religiosas o geográficas. Mientras que eso siga pasando, el diario Ana Frank seguirá cumpliendo con su cometido, seguirá siendo una fuente de inspiración y un refugio también para muchas personas que sufren. Yo solo quiero agradecerle nuevamente a la Casa de Ana Frank por permitirnos hacer esta coedición con ellos. Quiero agradecerle mucho y poner también en valor el trabajo del traductor, de Diego Puls, que hizo un magnífico trabajo, y de nuestra editora Martina Barraza, que le dio forma definitiva a la versión en español. También a Silvina Simondet, que fue la diseñadora de la tapa. Es la misma foto de la primera edición de La Casa de Atrás. Si nosotros miramos bien la foto, es la foto de una chica alegre, es la foto de una chica que tiene todo por vivir, es la foto de una chica positiva. Es muy conmovedor leer el diario, es muy conmovedor escucharlo a Otto, y a mí también me conmueve el trabajo que hace la Casa de Ana Frank en la Argentina, y por eso mi agradecimiento. Gracias, Luis. Nada que agradecer cuando uno es parte del Centro Ana Frank Argentina. Tengo una pregunta para hacerles a ambos. Hay algo que estamos haciendo desde el Centro Ana Frank, sobre todo en redes, que empezamos a hacer y que ahora, o sea, que ya tenemos preparado y que pronto vamos a dar a conocer, y muchas personas nos están haciendo llegar sus videos, que tiene que ver con preguntarles a quienes nos siguen, a quienes siguen la historia de Ana Frank, a quienes ya se movilizaron con esta historia, si recuerdan y qué recuerdan de esa primera lectura, ¿no? ¿Cómo fue el encuentro con ese diario? ¿Quién se los dio o cómo lo consiguieron? ¿Y qué recuerdo tienen? Hablamos mucho de ese primer encuentro de Otto, con mucho dolor, pero también con mucha admiración a su hija. Y quizás ahora hablamos mucho de qué nos pasa cuando trabajamos con el diario, con su relato, ¿no? Pero ¿se acuerdan cada uno? Quizás podemos empezar por Héctor, seguimos con el mismo orden. ¿Se acuerdan de esa primera lectura, ese primer contacto con el diario, con una parte, con la historia? ¿Qué te acordás, Héctor? A mí me lo regaló mi mamá cuando cumplí 13 años. Tengo la imagen de estar leyéndolo sentado en la vereda, en el cordón, en el zócalo de mi casa, frente a las vías del tren, en el barrio de Caballito. No podía dejar de leerlo. Tengo el registro de que oscurecía y como estaba en la calle no podía seguir leyéndolo, y me parecía que era un libro para leer así, estando solo, y tengo esa imagen de mucha cercanía. Esto es lo que recuerdo. Esto quizás que Luis decía, tengo la imagen de que estaba leyendo a alguien que hablaba de cosas que a mí me pasaban, y ese es el registro que tengo. A mí no me lo regalaron porque estaba en la biblioteca de mis padres. El libro ya estaba en la casa, seguramente ya estaba cuando yo llegué también, cuando nací. En mi casa siempre hubo bibliotecas muy, muy nutridas, y lo que sí recuerdo es que me lo trajeron para que lo lea.
también debería estar en sexto, terminando la escuela primaria o iniciando la escuela secundaria. Y yo lo que recuerdo del día, con alguna breve información del contexto de lo que iba a leer, ¿no? Con alguna venta por parte de mi papá diciéndome, mira, esta es la historia, explicándome, y además, a lo mejor también como una cosa de protección, ¿no? Yo tuve una infancia muy feliz, ¿no? Con mis padres y con mis hermanos, y como una especie de protección que iba a leer como una tragedia, pero que era importante que yo la conociera. Y lo primero que me pasó fue, yo recuerdo haberme enojado, como una indignación, cómo era posible que le pasara esto, o que le hubiera pasado a una nena de este valor, ¿no? Me produjo un gran rechazo. Después el libro yo lo volví a leer más adelante y lo leí varias veces. Y también tengo que decir que esta versión es superadora a cualquiera de las otras, ¿no? Que esta versión que acabamos de publicar es una versión excelente, completa, integrada, como dice Héctor, pero además que está muy bien. La traducción está muy bien. Pero eso es lo que yo recuerdo de primer acercamiento con el libro. Bueno, vamos a intentar transformar esa indignación. Un poco quiero retomar esto que decías de la vigencia de su testimonio y cómo intentamos ponernos en el lugar de, o intentamos pensar qué haríamos. Desde el Centro Ana Frank, lo que intentamos es proponerles a cada una de las personas que nos escuchan, a cada una de las personas que entran en contacto con esta historia, que piensen dónde se posicionan en situaciones actuales, sobre todo, y principalmente que intenten tomar acción de una manera protegida y protegiendo a otras personas, de una manera cuidada y protegiendo a otras personas. No podemos saber, y es algo que decía mucho Otto Frank, y no podemos hacer nada con lo que pasó, pero sí podemos hacer algo con el presente. Entonces nuestra invitación siempre es a ponernos al lado de los protectores, a unirnos en ese sentido, a responsabilizarnos y tomar responsabilidad por las personas que nos rodean, a sensibilizarnos con historias de sufrimiento, como vos lo decías también, Luis. Y por eso, si Vicky me acompañás compartiendo pantalla, Héctor ya adelantó un poco, pero así lo dejó medio en suspenso y seguramente con ganas de más. Nos interesaría cerrar este encuentro contándoles, si bien empezamos con el sueño de una hija y el desafío de un padre, hay un sueño que tuvo Otto, y él lo dice como la tarea que le encomendó su hija, que tuvo que ver con que ese lugar que llevaba el nombre de su hija, la casa de Ana Frank, en términos de la fundación Ana Frank, tenía que ser un lugar de encuentro y de diálogo. Y como decía Héctor, en un momento, no sé si hay un momento en el que no fue difícil este mundo, pero en un momento donde después de la Segunda Guerra Mundial, y aún con sobrevivientes jóvenes, en el caso de Otto no tanto, pero sí muy activo, en los 60 él decide tener las primeras conferencias internacionales de jóvenes en 1963, y por la siguiente década hacerse cargo él de manera presente en Ámsterdam, en estos encuentros internacionales. En 1963, entonces, son las primeras, y hay algunas fotos que son de diferentes años, en realidad, fotos en la puerta de la casa Ana Frank, fotos adentro de lo que él va a llamar el centro de jóvenes, en el edificio de al lado de la casa. A mí lo que me interesa mucho y me moviliza mucho cuando veo las fotos de esa época es que él está en el centro de la escena. Él está ahí sin ser él el protagonista, está ahí en el medio con los jóvenes. Él entendía que era la juventud la que tenía que cambiar el futuro. Eran ellos y ellas las que tenían que prometernos, si se quiere, mejores condiciones, y principalmente tenía que ver con encontrarse en el diálogo, con conocerse. Él decía que si nos encontrábamos probablemente tengamos menos malos entendidos y que nos teníamos que conocer. Pero para no parafrasearlo más, les vamos a mostrar un video que se grabó en una de esas conferencias.
we have the lecture hall, and we have our recreation room, and there we want to get people in contact with each other. We have a lot of discussions. This summer it started only about problems of peace, about tolerance, about anti-Semitism, about the Arab-Israel question, about all sorts of international discussions, because people are interested in what is going on. Youth want to know. It is our idea and our aim to get people to understand each other. No, if they are black or white or yellow, if they're Catholic or Protestant or Jews or Muslims, whatever, we have to live in one world, and as long as we don't know each other, there are misunderstandings. The more people we get here in contact with each other, who more they try to understand each other and to understand that we are different, but that we could get along very nicely. I don't think anyone wants war. No population wants war, and we have to discuss all these questions. Of course, it's only a little part of people we can get here, but every little thing helps. We have to try. We have to do our duty. 1963, y Otto entendía que había que hacer algo, que somos diferentes, pero que podemos aprender de esas diferencias y que principalmente tenemos que aprender del pasado y oponernos a cualquier tipo de discriminación, de persecución, a cualquier tipo de violencia. Otto se inspiró en lo que escribió su hija, en esas palabras que en medio del horror buscaban y perseguían una esperanza muy humana, y trabajó para eso, digamos, trabajó en defensa de los derechos humanos, trabajó en defensa del diálogo, y nosotros entramos en contacto más en profundidad con esta historia, con su legado, si se quiere. Y en el 2017 abrimos el espacio de pensamiento joven Otto Frank, un espacio dedicado a jóvenes, un espacio de diálogo, de encuentro, de tratar temas incómodos, en muchos casos, temas que nos preocupan y que nos tienen que ocupar como sociedad. Hoy en día, no solamente la sociedad argentina, hoy en día quizás producto de la pandemia podemos llegar más lejos como lo estamos haciendo ahora, y él decía, quizás podemos llegar a poca gente, pero lo que hagamos, aunque sea poquito, suma. El espacio está amadrinado por Estela de Carlotto, y esa foto que ven a la derecha, que recrea un poco la foto de la izquierda, o homenajea la foto de la izquierda, es la foto del primer encuentro en el 2017, con Estela de nuevo en el centro, acompañando. Digo, no sacamos del lugar de apoyo y de necesidad del mundo adulto, acompañando, pero también dejando lugar a los jóvenes, que es lo que hacemos del Centro Ana Frank, lo que intentamos hacer desde el Centro Ana Frank, que es darle voz, que es darle espacio, y que sean ellos y ellas las que transformen la realidad, inspirados, y estoy de acuerdo con esta nueva versión completa e integrada del diario, que esperamos que le lleguen a más manos, lugares donde es más difícil quizás conseguir libros, poder hacérselo llegar de la mano de Eudeva. Así que queríamos también compartir este desafío y este legado de Otto que también portamos. Bien, no sé si Héctor, ¿estás queriendo decir algo? Si cerramos, si estamos bien, si Luis, ¿querés agregar algo? Sí, quizás compartir que esta publicación viene a fortalecer al Centro Ana Frank y a darle una herramienta de extensión, de expansión, pero quizás solamente mencionar 4 espacios en los que en la pandemia estamos haciendo llegar la voz de Ana Frank, y en unos pocos días vamos a poder hacer llegar la publicación. Uno es en las cárceles. Estamos trabajando con jóvenes
de 18 a 21 años de las cárceles de la provincia de Buenos Aires, aquellos chicos que entran por primera vez, y estamos contribuyendo a que sea la única vez que entran y ayudando desde el legado de Ana Frank a que construyan sentido de vida, los permitan elegir sus vínculos para transitar ese periodo de tiempo privados de libertad, como lo hizo Ana, estudiando, leyendo, escribiendo y construyendo una expectativa de futuro. Estamos trabajando con los cadetes de policía de la provincia de Buenos Aires, también jóvenes de 18 a 25 años que empiezan a formarse, tratando de que su formación, inspirada en el diario de Ana Frank, los haga sentir la responsabilidad de cuidar a la sociedad, de cuidar a los otros, y es sumamente interesante lo que produce en la reflexión de jóvenes que están formándose en el rol policial la figura de Ana Frank. La tercera experiencia es que estamos trabajando con jóvenes de diversas provincias para que, partiendo del legado de Ana Frank, asuman la responsabilidad de recuperar compañeros que abandonaron la escuela. Es decir, un flagelo de la pandemia es el crecimiento del abandono escolar adolescente, y a través del diario y a través de su legado estamos trabajando para empoderar a jóvenes que asuman la responsabilidad de salir a buscar y recuperar a cada uno de los que abandonó la escuela. Y la cuarta experiencia es que se nos ha ocurrido invitar a jóvenes latinoamericanos a una visita virtual al Centro Ana Frank. Nos sorprendieron jóvenes de 12 países que no podían dejar el Zoom y seguían hablando y pensando, y ha sido el germen de una red iberoamericana de jóvenes que hoy la integran jóvenes de 17 países, y que solamente como referencia, el último sábado recibimos una exposición de un sobreviviente de lo que fue el conflicto en Colombia, y los jóvenes están escribiendo un manifiesto de jóvenes iberoamericanos por el diálogo, por la paz, por el fin de la violencia en Colombia. Quiere decir que la figura de Ana Frank inspira, convoca, recupera lo mejor de cada uno de los jóvenes, y estamos convencidos que la publicación con Eudeva nos da una herramienta para llegar a más rincones y a más lugares en toda América Latina. Agradecerle a Luis mucho. Con Luis convivimos en la casa de Ana Frank, es miembro de nuestro consejo académico, está también María Luisa Storani con nosotros, miembro de nuestro consejo académico, así que Luis, además de estar en Eudeva, que por supuesto es su lugar más importante, es parte central de la vida de Ana Frank. Hemos publicado ya muchos libros con Eudeva, y bueno, para nosotros es una sociedad muy potente, cargada de afecto y de una visión compartida de cuánto podemos contribuir a mejorar condiciones de reflexión y pensamiento en los jóvenes para que construyan una sociedad mejor que la que nosotros les hemos construido a ellos. Así que quería decir estas cosas para cerrar mi parte en este encuentro. Bien, entonces para dar cierre a esta presentación, nuevamente muchísimas gracias. Para adquirir el diario, esta nueva versión completa integrada, vamos a dejar los datos, pero de entre el 12 de mayo, o sea, hoy hasta el 12 de junio, tenemos una promoción del 15% en venta online, con dos entradas de regalo al Museo Ana Frank. Así que esperamos que nos pongamos en contacto, y anticipo, el 12 de junio también vamos a tener, para cerrar este primer lanzamiento, que es el natalicio de Ana Frank,
una actividad muy especial en el espacio de pensamiento joven Otto Frank, así que les esperamos. Muchísimas gracias Luis, muchísimas gracias Héctor, Vicky, que estaba también por ahí, todo el equipo de Eudeva, muchas gracias y hasta la próxima.